Hola y bienvenidos a Europa Hoy, el programa de actualidad europea de France 24 en español. Yo soy Esther Herrera Caro, desde el Parlamento Europeo en Bruselas. Es un placer saludarles. En el programa de hoy abordamos la relación surgida en este nuevo mandato entre Donald Trump y la Unión Europea, algo distinta a la de su primer mandato. Los más críticos le llaman vasallaje de Europa ante el presidente, otros que se trata de sobrevivir a la compleja realidad geopolítica. ¿Está la Unión Europea demasiado supeditada a los intereses del presidente de Estados Unidos? Lo analizamos con los eurodiputados Adrián Vázquez, del Partido Popular Europeo. Bienvenido, Adrián. Buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí, y con Javi López, del Grupo Socialdemócrata. Bienvenido, Javi. Es un placer. Igualmente, en este nuevo mandato de Donald Trump, ¿la Unión Europea se ha resignado ante los deseos del presidente de Estados Unidos, Adrián? Yo, más que resignar, digo, lo está gestionando lo mejor que puede. Es un presidente que ya conocemos, es su segundo mandato, con este mandato entre medias del presidente Biden, y todos sabemos que es una persona que es muy difícil de leer, de anticiparse, y que tiene días que se puede levantar y con un tuit te cambia completamente la situación. Entonces yo creo que sí, la Unión Europea sí se ha preparado, creo que la Comisión en ese sentido sí era consciente de lo que venía. Pero esto es como todo, es la frase que yo uso mucho de que no es lo mismo saber que te va a atropellar un autobús que cuando realmente te atropella, porque duele. Pero al final es una cosa que tenemos que gestionar lo mejor posible, y sobre todo tenemos que conseguir que no rompamos las relaciones con Estados Unidos y que sigamos siendo socios y aliados preferenciales. Me ha gustado el símil del autobús. ¿Ha arrollado el autobús a la Unión Europea, Javi? Bueno, pero tenemos un presidente que es diferente a los anteriores, incluso diría que diferente a Trump I, que se mueve por coordenadas diferentes al siglo XX. Ya no podemos contar con el paraguas atlántico en términos de seguridad, que había explicado en buena parte la política de seguridad y la alianza geopolítica que ha explicado el mundo durante los últimos 70 años. Yo creo que es una nueva realidad a la que tenemos que ser capaces de adaptarnos. Ha dicho de forma muy grotesca, pero es algo que los americanos llevaban diciendo ya un tiempo, que los europeos tenemos que hacernos cargo de forma plena y autónoma de nuestra seguridad, y eso va a comportar una serie de decisiones en materia de autonomía estratégica, de defensa, pero también de industria, de energía, de protección de nuestra democracia, que tenemos que hacerlo rápido, y al mismo tiempo tenemos que hacer todo esto, bueno, sin romper la vajilla, digámoslo así, sin romper nuestras relaciones con un socio estratégico, teniendo las mejores relaciones posibles con Washington. ¿Esas cuáles son? Todavía no lo sabemos. Los dos hacéis hincapié en que ahora mismo hay que adaptarse a la nueva situación. Hubo un acuerdo comercial in extremis a finales de julio. ¿Fue entonces el mejor acuerdo posible o se debería haber insistido más en proteger los intereses europeos, Adrián? Es que yo creo que se insistió. Yo no soy el principal defensor a veces de las decisiones de la Comisión Europea, pero yo creo que en este contexto lo hizo bien, por dos razones. La primera, porque como dicen los abogados, es mejor un mal acuerdo que un buen pleito, y teniendo un presidente que amenazaba con aranceles del 50%, el que sea un 15%, el que estén excluidos ciertos sectores estratégicos, es importante. Y luego la segunda razón es porque es un acuerdo en el que está sobre el papel el arancel, pero ahora estamos en la fase de la negociación técnica. Es decir, estamos ganando tiempo. Somos conscientes también, como lo es la Comisión Europea, del calendario electoral en Estados Unidos. En 14 y 16 meses son lo que llaman allí las midterm legislativas, que va a influir mucho, incluso puede cambiar el color de la mayoría tanto en el Senado como en el Congreso norteamericano. Nosotros, ante un presidente tan insondable en sus reacciones, lo que necesitábamos era cuanto antes un acuerdo que estableciese las bases sobre las que empezar a negociar y luego jugar con el tiempo. Y creo que la gente no lo leyó así, lo leyó como una cesión de la Unión Europea. Mi lectura es que era un buen movimiento para intentar sentar las bases de lo que va a ser la relación futura con esta administración, con la administración Trump, y luego entender que son 4 años que pasan muy rápido. Javi, ¿estás de acuerdo? ¿Fue el acuerdo ideal en el momento? Entiendo las razones que nos llevaron al acuerdo por parte de la Comisión Europea, ¿no? Y entiendo que el escenario de una guerra comercial con Estados Unidos iba a ser muy malo para la economía europea. Y entiendo además que lo que estaba en la cabeza de todos los que estaban negociando no era solo la economía y los aranceles, sino el futuro de Ucrania,
que eso es lo que pasaba en esa gran negociación arancelaria y económica con Estados Unidos. Al mismo tiempo, me parece muy frustrante haber llegado hasta donde hemos llegado, con acuerdos más beneficiosos para algunos como para Gran Bretaña, después de haber salido de la Unión Europea. Me produce mucho sonrojo la lógica de la adulación, que muchas veces muchos líderes europeos han seguido en el despacho Oval, literalmente, que es cierto que ante un presidente tan volcánico, digámoslo así, como Trump, parece ser que es lo único que funciona, pero provoca ante personas adultas y líderes europeos ese tipo de actitudes, ¿no? Pues bastante sonrojo, ¿no? Y sobre todo lo que debería ser es una gran lección, ¿no? Lo que hemos hecho y por qué lo hemos hecho, que está basado en básicamente apaciguar a la bestia, ganar tiempo, evitar males mayores, debería llevarnos a la lección de que necesitamos reducir nuestras dependencias de Estados Unidos y del exterior, en un mundo más hostil, más peligroso, más competitivo. No podemos hacer depender nuestra economía del extranjero, nuestra energía del extranjero o nuestra seguridad del extranjero, porque eso significa que depende del buen humor del líder extranjero que tenga de turno la presidencia del gobierno de Estados Unidos, de Rusia o de China. Fíjate, si puedo incidir ahí, yo entiendo lo que dice Javi sobre la imagen de líderes en el despacho Oval, sobre lo que también pasó en Egipto, o sobre aquel mensaje que se filtró de Rutte, ¿te acuerdas que...? Pues durante la cumbre de la OTAN. Yo creo que es la manera más inteligente de gestionar a Trump, porque es como cuando tienes una discusión con un niño. Y hago esta comparativa, con un niño no confrontas. Con un niño lo que haces es le gestionas. Y ya si es un niño que tiene la capacidad de, por ejemplo, en nuestro país, hacernos muchísimo daño, nos guste o no, yo creo que hay que utilizar todas las herramientas posibles para intentar apaciguarle, como tú mismo has dicho, para gestionarle lo mejor posible y para entender que esto es temporal y cíclico. Y que si lo que hacemos es pretender confrontar y polarizar con Trump, esto es mucho peor para nosotros. Porque en muchos aspectos, y sobre todo el que es vital ahora para Europa, que es el de la seguridad, nosotros no tenemos la sartén por el mango. Entonces, oye, si hay que ir al despacho Oval a que nos pase la mano por el lomo, o que el secretario general de la OTAN le tenga que mandar un mensaje de loas, que al final es dorarle la píldora para conseguir lo que quería, pues bienvenido sea. Pero está esta técnica de apaciguar, pero luego crea controversia, porque lo hemos visto, por ejemplo, en la última cumbre de la Unión Europea, la CELAC en Santa Marta, en Colombia. Muchos mandatarios no fueron, para empezar la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, tampoco Emmanuel Macron, tampoco Friedrich Merz. Ellos alegaron que se debía a las notables ausencias de esta cumbre, pero todo el mundo sabía que también eran las tensiones en el Caribe que llevaron a muchos líderes a no acudir. ¿Cómo se entiende esta estrategia? Es decir, la Unión Europea se quiere posicionar fuera de Estados Unidos, quiere ser un actor relevante en América Latina, y cuando tiene la oportunidad de tener una cumbre internacional, muchos líderes deciden no ir. Javi. Bueno, la cumbre Unión Europea-CELAC, con todo, me parece un paso positivo, en la buena dirección. Nosotros tenemos que ser capaces de diversificar nuestras alianzas geopolíticas en el mundo, y hay que recordar que la Cumbre de las Américas se ha pospuesto porque no se ha podido celebrar. Pues no se podía celebrar. Después de 2 años se vuelve a hacer una Cumbre Unión Europea-Latinoamérica. Positivo, se da contenido, también positivo, un pacto de cuidados, un pacto de seguridad y síntoma del interés y el compromiso que hay en esta relación birregional. Hombre, deberes hacer la falta de atención de los grandes líderes europeos y latinoamericanos a la cumbre, ¿no? Con algunas excepciones, entre ellos, por ejemplo, el presidente de Brasil o el presidente del gobierno de España, ¿no? Que fueron, y que es una buena señal, yo diría, de ambos dos. Dicho lo cual, tenemos que aprender a actuar geopolíticamente como adultos, ¿no? En un mundo más competitivo, y eso significa pensar en nuestras relaciones con el resto del mundo en esa clave, y tenemos que reforzar alianzas con lugares en el planeta que damos por sentados y como por garantizados, como viejos amigos, ¿no? Y construir alianzas que sean estratégicas. Lo importante para Latinoamérica en los próximos meses, sin duda, es si somos capaces de firmar el acuerdo con Mercosur y somos capaces de modernizar el acuerdo con México. Eso es lo que va a cambiar realmente la relación de Europa con la región. Es un game changer de verdad.
Y ahí es donde nos jugamos que seamos adultos, sinceramente, seamos capaces de asumir los costes también de nuestras decisiones estratégicas y demos un paso hacia adelante. Así que, bien la cumbre, lo importante ahora son los acuerdos de asociación. Ya para acabar, porque nos queda poco tiempo, la Unión Europea en muchos asuntos en materia de exterior, como bien sabéis, está dividida. En exteriores carece de una verdadera voz común y eso también dificulta posicionarse ante Estados Unidos. ¿Corre el riesgo la Unión Europea de convertirse en actor irrelevante ante Donald Trump? Depende de nosotros. Para ello necesitamos, uno, posiciones propias, es decir, tener capacidad de acordar una visión común del mundo, una cultura estratégica común. Dos, procesos de decisión que sean funcionales. La unanimidad no es funcional. Con 27, con un mundo complejo, con la necesidad de respuestas rápidas y ágiles, y necesitamos acabar con esta tiranía de la unanimidad que vemos en algunos campos, como la política exterior. Esto es algo que el Parlamento Europeo ha defendido, que países como España han defendido. Y tres, necesitamos capacidades propias en materia de seguridad, defensa, instrumentos económicos, energéticos, que hagan valer y apliquen nuestras posiciones y decisiones, porque tener posiciones desde la unidad, después de procesos funcionales, pero luego no tener capacidades para hacerlas valer, tampoco vale. Así que esta es la gran lección del mundo con Trump, porque si luego en el futuro no hay Trump, es posible que vengan nuevos Trump. Así que tenemos que pensar en adaptarnos a una realidad que ha llegado para quedarse, un nuevo normal. Sobre las decisiones y la relevancia, es como lo de la profecía autocumplida. A mí no me gusta hablar de eso, porque no lo somos. Somos un actor muy relevante. Como eurodiputados, que no somos ejecutivo, como legisladores, cada vez que vamos a cualquier país del mundo somos personas que tenemos capacidad de influencia. Entonces, somos un actor totalmente relevante en el mundo. Somos un actor que define estándares en cómo nosotros consideramos que se tiene que vivir en sociedad, que para mí obviamente son los mejores que hay en el mundo. Y tenemos que seguir construyendo para tener la capacidad de esa relevancia tener incluso aún más impacto. Y guiarnos por los valores que tenemos, utilizar el poder que tenemos y unificar los intereses, que es donde nos falta todavía algunas herramientas institucionales que en cuanto las tengamos creo que seguiremos siendo lo que somos, que es la mayor potencia, para mí, social del mundo y la segunda económica del mundo. Adrián, Javi, muchísimas gracias por vuestro tiempo. Nos hemos quedado sin tiempo para seguir hablando, pero muchísimas gracias. A ustedes les esperamos en el próximo programa de Europa Hoy. Gracias por ver France 24 en español.